Comenzamos la 7ª temporada de Blink hablando de fondos climáticos. En este podcast recogemos la entrevista que le hicimos a Antonio Bravo, responsable de Strategy and Alignment de Sostenibilidad en BBVA, durante el evento Open Summit. Él nos cuenta qué son los fondos climáticos, los tipos que hay, cómo es el mercado de estos fondos y cuál es la estrategia que sigue BBVA en este terreno. También nos habla de la importancia de la tecnología y la innovación en la transición energética y de cuáles son los sectores que pueden verse más beneficiados. Mi nombre es Reyes Pariente. Comenzamos. Blink, los podcasts de BBVA. Antonio Bravo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Reyes. Por empezar, ¿qué es un fondo climático? ¿Qué tipos de fondos hay? Pues mira, cuando hablamos de fondos climáticos, particularmente en BBVA nos gusta hablar de fondos que tienen como foco y propósito la descarbonización. Y básicamente buscan encontrar soluciones tecnológicas para reducir las emisiones en algunas de las industrias que hoy realizan una mayor emisión de gases de efecto invernadero, CO2 o CO2 equivalente. Entonces, pues dentro de ese tipo de fondos de descarbonización encontramos algunos fondos que están enfocados en reducir las emisiones de sectores muy concretos, pues por ejemplo el sector real estate, la producción de la energía, la captura de carbono. Y luego también encontramos fondos que se enfocan en invertir a lo largo de diferentes estadios de madurez de la cadena, ¿no? Desde fondos que son más pegados al venture capital, invierten early stage, en las fases más incipientes de los proyectos, hasta fondos que invierten cuando ya los proyectos están cercanos a su fase de comercialización, ¿no? Con lo cual, digamos que a la hora de hablar de tipologías, yo creo que tenemos esas dos, tanto los fondos que son más enfocados en algunos tipos de tecnologías concretas y en la descarbonización de algunas industrias, y luego ese otro corte atendiendo al tipo de estadio o etapa en la que invierten. ¿Por qué BBVA invierte en fondos climáticos? Pues mira, tenemos básicamente tres objetivos. El primero, obviamente, es el de conseguir un retorno financiero interesante, entendiendo que estamos invirtiendo en algunas tecnologías que son pioneras y que en los próximos años serán muy relevantes y, por tanto, traerán consigo estos fondos un retorno financiero interesante. El segundo objetivo es el de ser capaces de acompañar esas inversiones con un aprendizaje que nos permita luego ir al tercer objetivo, que es que desde el banco seamos también pioneros en financiar este tipo de tecnologías cuando escalen y se conviertan en tecnologías bancables, ¿no? Con lo cual, como digo, retornos financieros, obviamente aprendizaje respecto de cuáles van a ser las tecnologías que van a ser más relevantes en la descarbonización de cada industria, y por último, desde ese aprendizaje, ser capaces también de poder financiar cuando las tecnologías estén ya en ese nivel de madurez, pues a los nuevos clientes y a los nuevos proyectos que vayan a ser relevantes en esta descarbonización. ¿Y cómo encaja todo esto en la estrategia de sostenibilidad del banco? Pues mira, la estrategia de sostenibilidad del banco tiene también tres pilares. El primero es precisamente el de originar negocio sostenible. El segundo es el de conseguir que el banco cumpla con sus objetivos de net cero, de descarbonizar sus emisiones en el Scope 1, en el Scope 2 y en el Scope 3. Y el tercero es tener un impacto positivo en la sociedad en la que operamos. Y creo que esta actividad de invertir en fondos de descarbonización que estamos llevando a cabo, pues tiene un impacto transversal en estas tres prioridades, ¿no? Como te decía antes, sin duda nos tiene que ayudar a conseguir capturar más negocio, ¿no? A estar cerca de esas tecnologías que cuando sean bancables van a constituir una oportunidad de financiación para nosotros. Obviamente nos va a ayudar también a tener impacto en la descarbonización y a conseguir contribuir de esa manera a la reducción de emisiones financiadas del banco y a nivel global. Y luego, por último, pues también tendrán impacto positivo en la medida que sean tecnologías que generen empleo y generen crecimiento en los países en los cuales operamos. Antonio, ¿cómo es de importante es la tecnología y la innovación en la transición energética? ¿Y para estos fondos en concreto? Pues lo es todo en realidad. O sea, yo creo que la descarbonización es un reto tecnológico, ¿no? Que tiene un propósito muy noble, que es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero sobre todo la lente con la que más nos gusta mirar a la descarbonización, como decía, es una transformación tecnológica, que es una transformación tecnológica que tiene una característica muy marcada, que es transversal
a muchas industrias, prácticamente a todas, y que además es muy global, ¿no? Con lo cual, hablar de descarbonización y hablar de cambio tecnológico es un poco lo mismo, y en eso es lo que andan enfocándose los fondos en los cuales invertimos, ¿no? En encontrar tecnologías que permitan avanzar en ese proceso de descarbonización y que sean obviamente pues tecnologías viables a escala, que puedan realmente llegar a ser masivas, ¿no? En concreto, ¿qué sectores se pueden beneficiar más de la innovación en los procesos de descarbonización? Pues bueno, uno de ellos hablabas tú ahora, es sin duda el de la generación de energía, generación y almacenamiento de energía. La movilidad va a ser también, es ya un sector que está en una evolución y en una transformación tremenda y lo va a continuar siendo. Los materiales de construcción, también cemento, acero, aluminio, son industrias en las cuales la descarbonización va a tener un impacto fuerte. La aviación, el transporte marítimo, la agricultura. Como te decía antes también, yo creo que en general, cuando tú miras cuáles son las fuentes de generación de gases de efecto invernadero, encuentras que efectivamente pues, la construcción de edificios y la energía son actividades o sectores en los cuales hay una buena parte de los gases de efecto invernadero a nivel global, pero luego hay una llegada también a algunas de las otras industrias de las cuales comentaba que hace que esto pues, en realidad sea muy, muy transversal, ¿no? ¿Cómo es el mercado de fondos climáticos? ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo se espera que evolucione? Pues yo creo que lo que estamos viendo en los últimos meses, en un contexto además en el que levantar fondos, ¿no?, para proyectos tecnológicos e innovación pues está siendo en el contexto actual retador, estamos viendo que cada vez más los fondos climáticos tienen una pequeña diferenciación, ¿no?, porque quizás una característica particular es el potencial que tienen de largo plazo. La descarbonización no es una moda, ¿no?, sino que es algo que va a estar durante unas décadas siendo muy relevante para muchas industrias, muy transversal y muy global, y creo que esa es la característica principal de los fondos climáticos. El plazo tan largo que se espera que tengan en términos de oportunidad, ¿no?, y al mismo tiempo la cantidad de industrias que tocan, la cantidad de regiones que tocan, y en ese contexto, pues como digo, estamos viendo que incluso en tiempos difíciles como son los actuales, el número de fondos que se levantan orientados en la descarbonización pues continúa siendo bastante relevante y seguramente durante los próximos años lo seguirá siendo también. ¿Y cuál es la estrategia de inversión en fondos climáticos que sigue BBVA? Pues foco, como decía, total en fondos que tengan como propósito la descarbonización de la economía. Normalmente hemos estado apuntando particularmente a fondos que tuvieran un foco muy vertical, digamos, ¿no? Fondos como hoy hemos visto en el evento aquí en Barcelona, FIFWall, que se enfoca en descarbonizar el sector real estate, ¿no? Hemos invertido también en un fondo que se llama H24, que tiene el foco total en proyectos de hidrógeno e usos industriales del mismo. Hemos invertido también en un fondo de Lower Carbon Capital, que tiene como foco la captura, el almacenamiento y el uso de carbono. También hemos invertido en otro fondo de Lower Carbon con foco en tecnología de nuclear fusión. Entonces, bueno, como digo, estamos buscando fondos en los cuales tengan un foco vertical, bastante vertical, en algunas de las tecnologías que pensamos que van a ser más relevantes a futuro. Y luego también, en paralelo a eso, estamos también buscando algunos fondos que tengan un scope un poquito más transversal, no tan estrecho, si quieres, o tan vertical en tecnologías, como por ejemplo es el caso de Just Climate, que se enfoca en lo que ellos llaman Hard to Abate Industries, y bueno, básicamente en proyectos que ayuden a la descarbonización de sectores complejos, como por ejemplo la fabricación de cemento, la fabricación de acero o el transporte aéreo, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que combinamos esa apuesta por fondos muy enfocados en abatir y en reducir las emisiones de sectores o tecnologías específicas, y luego en paralelo fondos que tienen una llegada un poquito más transversal, pero siempre en torno a la descarbonización. ¿Y todo eso cómo encaja en la estrategia global de inversión en fondos de BBVA? La estrategia global de inversión en fondos de BBVA tiene un charter más amplio. Descarbonización es una de las patas. La otra muy relevante es BBVA Spark, donde las inversiones en fondos lo que están permitiendo es estar muy cerca del ecosistema emprendedor en cada uno de los países en los que BBVA Spark tiene operación.
y estando cerca del ecosistema emprendedor, pues poder entender mejor las necesidades y también las oportunidades que aparecen en cada caso, ¿no? Entonces, descarbonización, BBVA Spark, y luego, adicionalmente, desde hace ya algunos años, el banco tiene su propio fondo de Venture Capital, que es Propel Venture Partners, que está también bajo si quieres, este paraguas, ¿no?, de inversiones en fondos de innovación, de alguna manera, y que es también otra de las patas de nuestra estrategia de inversión, la de Propel, ¿no? Y ya para terminar, Antonio, ¿en qué fondos climáticos invierte BBVA? Hemos invertido en varios fondos. Hemos invertido en H24, un fondo enfocado en tecnología, en hidrógeno y en usos industriales del mismo. Fitwall, enfocado en la descarbonización del sector real estate. Lower Carbon, con foco en la captura de carbono y en la fusión nuclear. Y Just Climate, con foco en la descarbonización de sectores complejos de abatir, como la producción de cemento, la producción de acero o la aviación. Normalmente lo que estamos haciendo es invertir tickets que en cada fondo, que pueden ir aproximadamente desde los 10 millones hasta los 30, y con un objetivo, como decía antes, de aprender mucho, estar cerca de aquellas tecnologías que vayan consolidando y que vayan volviéndose relevantes para algunos de estos sectores que hemos mencionado, y desde ese conocimiento y aprendizaje llevarlo también a la práctica en términos de inversión y ser capaces de, en ese sentido, ser pioneros en la financiación de algunas de estas tecnologías que estos fondos, a los que estos fondos nos están acercando cuando sean maduras y bancables, ¿no? Pues Antonio Bravo, muchísimas gracias por acompañarnos en Blink. Gracias. Gracias, Reyes. Lo dejamos aquí por hoy. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendar Blink en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, cómo no, a tus amigos. La semana que viene volvemos con más temas de actualidad relacionados con la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. ¡Te esperamos!